¿Qué haces aquí a esta hora? La voz de mi suegra me sacó del ensimismamiento. Mientras estaba sentada en el borde del sofá apretando una taza de té caliente como si en ella se escondieran las respuestas a mi vida, le respondí con una sonrisa forzada. Esa que aprendí a usar desde que nos mudamos a su casa hace unos meses. No podía dormir, murmuréis. Felices. Al menos eso creía. Pero todo cambió cuando decidimos mudarnos a la casa de sus padres. Parecía una buena idea para ahorrar, pero la realidad es que desde el primer día supe que sería un desafío. La casa enorme y llena de recuerdos tenía una presencia abrumadora. Cada rincón parecía contar una historia, pero no eran las historias las que me inquietaban, sino la dinámica entre quienes la habitaban. Mi suegra era una mujer que lo controlaba todo con precisión quirúrgica, desde cómo se preparaba el desayuno hasta qué programas veíamos en la televisión por la noche. Mi suegro, en cambio, tenía una energía distinta. Era un hombre carismático, siempre con una sonrisa tranquila y palabras que parecían escogidas con cuidado mientras mi marido se perdía en su trabajo. Yo empezaba a notar detalles que antes me pasaban desapercibidos. Fue en una de esas noches solitarias cuando me di cuenta de algo que me sacudió profundamente. Mientras todos dormían, me quedé en la cocina, pensando en cómo mi vida había cambiado tanto en tan poco tiempo. En ese momento, mi suegro hizo su aparición en la habitación con paso tranquilo, sosteniendo una taza de café. Me preguntó si aún no me había acostumbrado al bullicio de la casa, lo cual me dejó sin palabras. A pesar de que no lo admití en ese instante, mi corazón latía más rápido de lo habitual. Su presencia, de alguna manera, me reconfortaba. Mantuvimos una charla sin mucha importancia durante unos minutos, pero cada palabra quedó grabada en mi memoria. Había algo en la forma en que me miraba, como si entendiera todo lo que estaba pasando dentro de mí esa noche mientras intentaba dormir. No podía sacarme de la cabeza su mirada, su tono de voz. Algo en mí empezó a cambiar. No era amor ni deseo. Al menos no quería admitir. It was something más profundo, una conexión que nunca había sentido antes, y aunque intenté ignorarlo, supe que esa conversación sería el inicio de algo que jamás habría imaginado. A medida que los días pasaban, cada interacción con él parecía estar cargada de una tensión que no podía explicar. Pero lo más inquietante era que en el fondo no quería que desapareciera. Había algo en esa casa, en esas miradas y en esos silencios que me hacían sentir más viva de lo que me había sentido en años. Fue durante una cena familiar que todo empezó a sentirse diferente. Mi marido estaba hablando sobre algún proyecto en el trabajo mientras yo intentaba mantenerme interesada en la conversación con mi suegra. Como siempre, estaba pendiente de cada detalle en la mesa, la disposición de los platos y la sopa estaba lo suficientemente caliente, incluso la postura de cada uno mientras comíamos. Pero lo que realmente captó mi atención fue mi suegro. Él estaba sentado frente a mí, escuchando atentamente a mi marido. Pero de vez en cuando sus ojos se desviaban hacia mí. No era una mirada casual, era fija, directa, como si quisiera decir algo que no podía poner en palabras. Por un segundo pensé que estaba imaginando cosas. Pero no había algo en la forma en que sus ojos se encontraban con los míos que me hacía sentir incómoda, al mismo tiempo extrañamente intrigada. Intenté concentrarme en mi plato, pero no podía dejar de sentir su mirada en mi suegra. Aunque estaba completamente concentrada en cortar un trozo de pan, parecía notar algo de repente y dijo: es increíble cómo pasa el tiempo. ¿No parece que fue ayer cuando ustedes se casaron? La actitud de ella era amable, pero percibí cierta evaluación en sus palabras. Mi esposo respondió sin notar la tensión que se formaba. En cambio, mi suegro sonrió de forma sutil y compartió una mirada cómplice con su esposa, mientras ayudaba a mi suegra con los platos esa noche. Traté de mantener mi mente enfocada. De repente, ella me preguntó cómo me estaba adaptando a la casa. Su tono era neutral, pero sus palabras tenían un matiz distinto. Agradecí su interés, aunque sabía que mi respuesta no sonaba muy convincente. Es común sentir que al principio todo se percibe de manera distinta, pero con el paso del tiempo uno logra ubicarse. ¿Verdad? Mientras guardaba un plato en el armario, ella siguió hablando con un tono que me hizo pensar que sus palabras escondían algo más. Decidí no indagar. Al llegar a nuestra habitación, encontré a mi esposo dormido. Me acurruqué a su lado, observando el techo y repasando cada instante de la cena. Había algo en la forma en que mi suegra me observaba, algo en esas miradas de mi suegro que no podía ignorar. Era como si cada gesto y cada palabra en esa casa estuvieran cargados de significados ocultos.
Y yo era la única que no entendía las reglas del juego a medida que los días pasaban. La tensión no hacía más que aumentar. Mi suegro encontraba excusas para estar cerca de mí. ¿Podrías ayudarme con este libro? Es demasiado pesado, decía mientras lo cargaba con una facilidad que no necesitaba ayuda a mi suegra. Por otro lado, me invitaba a acompañarla a hacer compras o a cuidar el jardín como si quisiera mantenerme ocupada. Era un juego sutil, casi imperceptible. Pero estaba ahí. Y yo atrapada entre sus dinámicas. Comenzaba a cuestionar todo lo que creía saber sobre mi vida y mi matrimonio. Que estaban ocurriendo realmente en esa casa? ¿Era yo quien estaba viendo cosas donde no las había o realmente había algo más bajo la superficie? Era una mañana tranquila cuando ocurrió algo que cambió completamente mi percepción de lo que estaba pasando. Mi marido se había ido temprano al trabajo y mi suegra estaba en el jardín cuidando sus plantas con esa dedicación casi obsesiva que tenía. Yo estaba en la cocina preparando café, cuando de pronto mi suegro apareció en la puerta. «Buenos días», dijo con esa voz grave que siempre parecía llenar todo el espacio. Llevaba una camisa blanca perfectamente planchada y unos pantalones oscuros que acentuaban su porte elegante. Me sentí incómoda, no porque estuviera haciendo algo malo, sino porque su presencia siempre tenía un efecto extraño en mí. «Buenos días», respondí tratando de sonar casual mientras llenaba una taza de café. «Por supuesto. Pero solo si tú lo preparas. Siempre sabe mejor cuando lo haces tú», dijo con una ligera sonrisa que me hizo sentir un nudo en el estómago. No supe si fue el tono de su voz o la intención tras sus expresiones. Algo en esa oración parecía demasiado íntimo. Le ofrecí el café y se acomodó en la mesa, justo enfrente de mí. Por un instante, reinó el silencio. Un silencio que, por lo general, resultaría incómodo, pero que con él se percibía denso. Como si algo estuviera a punto de ocurrir. «¿Qué tal te encuentras en este lugar?», preguntó de repente. Rompiendo el momento, la pregunta parecía inocente. Pero la forma en que me miraba sugería que había algo más detrás. «Bien, creo es una casa bonita». Aunque un poco diferente de lo que estaba acostumbrada, respondí tratando de no parecer nerviosa. «Es cierto, es un lugar lleno de historia», dijo, tomando un sorbo de su café. Luego añadió casi en un susurro: «Y tú pareces encajar perfectamente aquí, como si siempre hubieras pertenecido a este lugar». No supe cómo responder a eso. Había algo en sus palabras que me hizo sentir expuesta, como si pudiera ver algo dentro de mí que I didn't even understand. El resto del día pasó como de costumbre. Pero esa conversación seguía rondando mi mente. No podía evitar preguntarme qué había querido decir realmente con eso. ¿Era solo una o había algo más detrás de sus palabras? Por la tarde, mientras ayudaba a mi suegra a organizar unos armarios, ella hizo un comentario que me dejó pensando aún más. «Mi esposo siempre ha sido un hombre muy observador. Ve cosas que otros pasan por alto», dijo mientras doblaba una manta. «No lo sabía», respondí tratando de mantener mi tono neutral. «Es una cualidad que a veces puede ser abrumadora», continuó sin mirarme. «Pero también es lo que lo hace tan especial. Siempre ha sido un hombre muy particular». No sé qué pensar. Era como si de alguna manera ella estuviera tratando de advertirme de algo, o tal vez simplemente estaba hablando de Ford. Pero en el contexto de lo que había pasado esa mañana, sus palabras se sintieron cargadas de significado. Esa no. Mientras intentaba, debería no poder dejar de pensar en todo lo que abrió la forma en que mi suegro me miraba, las palabras de mi suegra. Todo parecía formarte de un rompecabezas que yo no sabía cómo resolver. ¿Era posible que estuviera exagerando las cosas o realmente había algo en esa casa, en esa familia, que no estaba viendo? Mientras cerraba los ojos, decidí que debía ser más cuidadosa, que no podía permitir que mi imaginación me jugara malas pasadas, pero en el fondo sabía que algo estaba cambiando y que no sería fácil ignorarlo. Era un día soleado, uno de esos en los que parecía que nada malo podía suceder. Mi suegra estaba ocupada en el jardín como de costumbre. Mientras yo intentaba concentrarme en organizar unos libros en el salón, mi marido había salido temprano al trabajo y no volvería hasta tarde. Todo estaba en calma hasta que mi suegro entró al salón con su andar tranquilo, cargando un par de libros viejos. «¿Puedo molestarte un momento?», preguntó con una sonrisa. «Claro que necesitas», respondí tratando de mantener mi tono casual, aunque su presencia siempre lograba ponerme un poco nerviosa. «Estoy reorganizando mi biblioteca y pensé que podrías ayudarme. Tu capacidad para percibir detalles es notable». Al dejar los libros sobre la mesa, su tono era affable, pero su mirada era peculiar. En sus ojos había algo que transmitía que cada palabra tenía una profundidad especial. Lo seguí hasta la acogedora biblioteca de la casa. Un espacio repleto de estanterías de madera oscura y el aroma a papel antiguo. Mientras ordenábamos los libros, el silencio entre nosotros se volvía más denso hasta que lo interrumpió. «Es interesante cómo ciertas personas aparecen en nuestras vidas en el momento preciso»,
comentó mientras sostenía un libro en sus manos. ¿A qué te refieres? Hice la pregunta sin estar segura de si deseaba escuchar la respuesta. Pero a veces la vida nos coloca en circunstancias que nos hacen reflexionar. En ocasiones, conocer a alguien puede transformarlo todo. Su respuesta fue observarme fijamente, haciendo que mi corazón comenzara a palpitar con más intensidad. Me quedé sin palabras y decidí desviar la mirada hacia los libros para ocultar mi nerviosismo. Sin embargo, ocurrió algo inesperado, se aproximó más de lo debido. Hasta que su mano rozó el mío mientras los dos tratábamos de alcanzar el mismo libro. Fue un contacto breve, pero lo bastante para acelerar mi respiración. Alcé la vista y nuestros ojos coincidieron. En su mirada se percibía una combinación de incertidumbre y determinación que me dejó sin reacción. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja, casi como un susurro. Así es. Me encuentro en buen estado. Dije una mentira, a pesar de sentir un temblor en todo mi ser. De repente, se inclinó levemente y me besó. Fue un beso corto, como si quisiera comprobar si era apropiado. En ese instante, el tiempo pareció detenerse y me quedé sin saber cómo responder. Lo único claro era que no lo aparté. Pidió disculpas de inmediato. Retrocedió y expresó que no debería haber actuado de esa manera. No estaba bien. Fue lo único que logré articular. Mi mente se quedó en blanco mientras intentaba asimilar lo sucedido. El resto del día lo pasé evitando cualquier interacción con él. Sabía que lo ocurrido estaba mal. Pero no podía quitarme de la cabeza ese momento. Algo en ese beso me dejó confundida. Como si hubiera despertado emociones que desconocía. Durante la cena, todo parecía normal. Mi suegra hablaba de las flores del jardín. Mi esposo de su trabajo y mi suegro mantenía su habitual sonrisa serena. Sin embargo, yo no podía dejar de pensar en lo sucedido en la biblioteca. Cada vez que lo miraba, sentía un nudo en el estómago. Incluso cuando finalmente me acosté esa noche. Mi mente seguía repasando ese momento una y otra vez. ¿Cuál fue la razón por la que no lo arrestaron antes? La sensación de transformación en mi interior era innegable. Me resultaba imposible compartirlo con alguien más. Pero tampoco podía borrarlo de mi mente. Algo se había fracturado. Quizá algo había dado inicio y, aunque deseaba pensar que podía seguir adelante como si nada hubiera ocurrido, en el fondo sabía que era imposible. Los días posteriores al beso se asemejaban a caminar sobre una cuerda floja. Cada vez que me encontraba cerca de mi suegro, el ambiente se volvía denso, cargado de algo que ninguno de los dos mencionaba. Por las noches, me repetía a mí misma que había sido un error. Un momento de debilidad que debía olvidar. Sin embargo, durante el día, cada interacción con él me hacía cuestionar si eso era lo que realmente deseaba. Mi suegra parecía ajena a todo. Continuaba con sus rutinas en el jardín, la cocina y sus paseos semanales al mercado. No obstante, en ocasiones sentía su mirada fija en mí, como si intuyera que algo estaba ocurriendo. Me hacía preguntas, en apariencia inocentes, como si me sentía cómoda allí y si todo estaba bien entre su hijo y yo. Aunque respondía automáticamente con un sí. Cada vez me resultaba más difícil fingir una tarde. Mientras me encontraba sola en la sala ordenando algunos documentos, mi suegro hizo su entrada de forma inesperada, lo cual me sorprendió. Con una sonrisa apacible. Se disculpó por el susto involuntario y se acercó lentamente, manteniendo una distancia adecuada, aunque su mirada seguía siendo tan penetrante como de costumbre. Traté de restar importancia diciendo no te preocupes y luego me enfoqué de nuevo en los documentos. Sin embargo, percibía su mirada fija en mí. Quería pedirte disculpas por lo que pasó el otro día, dijo de repente, rompiendo el silencio. Sé que te puse en una situación incómoda y lo lamento profundamente, no tienes que disculparte, contesté rápidamente. Aunque mi voz traicionaba mi nerviosismo, fue un momento extraño. Pero ya está. No hay el problema, es solo que comenzó a decir, pero se detuvo como si no supiera cómo continuar. Es complicado, lo sé. Respondí porque en ese momento no había nada más que pudiera decir, que ambos sabíamos que lo mejor era dejarlo ahí.
Pero también sabíamos que no sería tan fácil, la tensión entre nosotros era palpable. Y aunque ninguno de los dos lo decía, se sentía como si estuviéramos esperando que algo más sucediera. Mi suegro parecía luchar contra sus propios pensamientos mientras yo intentaba actuar como si todo estuviera bien. Pero no lo estaba esa noche. Durante la cena la atmósfera era aún más incómoda de lo habitual. Mi marido hablaba sobre un proyecto importante en el trabajo. Pero yo apenas podía concentrarme en sus palabras. Mi suegra, siempre tan atenta, notó mi distracción. «¿Estás bien? Pareces cansada», dijo con un tono genuinamente preocupado. «Sí. Solo ha sido un día largo». Mentí, esforzándome por sonreír. «Tal vez deberías tomarte un tiempo para descansar. Este tipo de cosas pasa factura», comentó mi suegro con su habitual calma. Sus palabras parecían inocentes. Pero yo sentí un escalofrío al escuchar su voz. Después de la cena subí directamente a la habitación. Necesitaba un momento a solas para ordenar mis pensamientos. Sabía que no podía seguir así. La situación se estaba volviendo insostenible, y yo sentía que estaba perdiendo el control, pero al mismo tiempo había algo en todo esto que me atraía, algo que no podía explicar ni entender. Me acosté a mi marido, que se quedó dormido casi al instante. Yo, en cambio, pasé horas mirando el techo, reviviendo cada mirada, cada palabra, cada momento que había compartido con mi suegro. Era como si mi mente estuviera atrapada en un bucle del que no podía escapar. A la mañana siguiente decidí evitar cualquier interacción innecesaria con él. Pensé que mantener la distancia sería lo mejor. Pero fue más difícil de lo que imaginaba. Cada vez que lo veía, cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía ese mismo nudo en el estómago, esa mezcla de nerviosismo y emoción que me hacía cuestionar todo. Sabía que tenía que ponerle fin a esta situación antes de que se saliera de control. Pero no sabía cómo, y mientras tanto la tensión seguía creciendo como una tormenta que amenazaba con desatarse en cualquier momento. Era temprano en la mañana cuando me di cuenta de que algo había cambiado. Mi suegra me llamó a la cocina mientras preparaba el desayuno. «¿Puedes ayudarme con esto?», al señalar una pila de platos que debían guardarse en el armario. Su tono era habitual, pero algo en su mirada me incomodó. Respondí con calma que no había problema mientras trabajábamos juntas. De repente, rompió el silencio de forma inesperada al comentar que me había notado algo distraída últimamente mientras secaba un plato. Su pregunta me sorprendió por completo, pero aseguré que todo estaba bien conmigo y su hijo. «Solo estoy un poco cansada», me esforzándome por mantener la compostura. «Ya veo que», respondió. Pero su tono sugería que no estaba del todo convencida. «A veces la convivencia puede ser complicated, ¿verdad?». «Sí. Puede ser», contesté, evitando mirarla directamente. Sabía que estaba tratando de sacar algo más de mí, pero no estaba dispuesta a darle esa oportunidad. El resto del día transcurrió con una tensión casi palpable. Mi suegro se mantenía más reservado de lo habitual y mi marido estaba demasiado ocupado con sus asuntos como para notar algo extraño, pero yo sentía que las cosas estaban a punto de explotar. Por la tarde, mientras mi suegra regaba las plantas en el jardín, escuché a mi suegro llamarme. Desde su estudio dudé por un momento antes de entrar, pero sabía que evitarlo no resolvería nada. «Gracias por venir», dijo cuando cerré la puerta detrás de mí. «Necesitaba hablar contigo». «¿Sobre qué?», pregunté, aunque ya tenía una idea de lo que iba a decir sobre nosotros. Respondió mirándome con una seriedad que nunca antes había visto en él. «Sé que lo que pasó entre nosotros fue un error, pero también sé que no podemos ignorarlo». «Yo no sé qué decir», confesé, sintiéndome atrapada. «No quiero que esto causar problemas, no quiero hacer daño a nadie, y yo tampoco», aseguramos. «Pero esto no es algo que podamos simplemente fingir que no pasó. No sé cómo, pero tenemos que encontrar una forma de manejar el peso de sus palabras». Me golpeó con fuerza. Sabía que tenía razón, pero también sabía que no había una solución sencilla para esta situación. Lo único que podíamos hacer era intentar mantener las apariencias y esperar que todo se calmara. Sin embargo, esa misma noche algo sucedió que lo complicó todo. Durante la cena, mi suegra hizo un comentario que me dejó completamente desconcertada. «Hoy estaba pensando en lo importante que es ser honesto con uno mismo», dijo mientras servía un poco más de vino. «A veces la verdad puede ser difícil de aceptar, pero es necesaria». No sabía si lo decía en general o si estaba dirigida a mí, pero su tono y la forma en que me miró me hizo sentir como si supiera más de lo que estaba dejando entrever. A mi marido, ajeno a todo, continuó hablando sobre su día, pero yo apenas podía concentrarme. Cuando finalmente subí a la habitación, mi mente estaba en caos. Sabía que mi suegra algo era solo una coincidencia o estaba tratando de enviarme un mensaje, y lo más importante que debía hacer ahora mientras me acostaba junto a mi marido, no podía dejar de pensar en todo lo que había sucedido ese día. La verdad
Estaba empezando a salir a la superficie y aunque intentara ignorarla, sabía que no podría ocultarse por mucho tiempo más. Una tarde mi marido tuvo la idea de organizar una pequeña reunión en casa para relajarnos. Invitamos a unos pocos amigos cercanos. Por supuesto, mis suegros se unieron a nosotros. Y la velada comenzó. Tranquila música suave, copas de vino y charlas amenas. Después de cenar alguien sugirió que jugara a un juego para animar el ambiente. ¿Qué tal rodeo?, propuso un amigo con entusiasmo. La idea de la dinámica era sencilla. Se sacaba una carta de un mazo y los participantes debían reproducir rápidamente la posición dibujada en ella. Las poses iban de lo más simple a lo más absurdo, lo que garantizaba risas y momentos divertidos. Todos aceptamos la propuesta con entusiasmo y la sala se llenó de risas desde el primer intento. El momento más hilarante de la noche llegó cuando le tocó el turno a mi suegro. La carta que sacó mostraba una pose que parecía la de alguien cabalgando sobre un animal con una sonrisa pícara y sin pensarlo dos veces corrió hacia M, que estaba sentada en el suelo, y fingió que me montaba como si fuera un caballo. Toda sala estalló en carcajadas. Mi marido casi se atragantó con su bebida de tanto reír y mi suegra, lejos de incomodarse, añadió entre risas: parece que todavía tiene energía de sobra. Yo también reí, aunque no pude evitar sentir una mezcla de sorpresa y nerviosismo. El momento fue tan absurdo y espontáneo que nadie lo interpretó como algo fuera de lugar. Fue simplemente una escena divertida que se convirtió en el tema de conversación durante el resto de la noche. Más tarde, mi suegra incluso se unió al juego, imitando exageradamente a su esposo para seguir con la broma. La atmósfera se volvió ligera, llena de complicidad y risas genuinas. Sin embargo, en los días siguientes no pude evitar recordar ese instante. La forma tan espontánea en que mi suegro se relacionaba conmigo me generaba confusión esa noche. Al marcharse todos y quedar la casa en silencio, pensé que era solo una tontería. Un momento alegre sin mayor relevancia. Sin embargo, algo en mi interior me advertía de que no era tan sencillo. Pasados unos días, ocurrió algo inesperado. En casa me encontraba sola, ya que mi esposo había salido temprano al trabajo y mis suegros parecían ocupados con sus propias actividades. Desde la sala, escuché risas provenientes del pasillo. Algo poco común en ellos. Movida por la curiosidad, me acerqué para averiguar qué sucedía. Al llegar al baño, noté la puerta entreabierta y lo que presencié me dejó paralizada. Mis suegros compartían un momento íntimo. Algo que jamás hubiera imaginado. Aunque no era algo vulgar ni inapropiado. La cercanía y la complicidad entre ellos me hicieron sentir incómoda. Como si estuviera presenciando algo que no me correspondía. En un momento consideré la posibilidad de retirarme y hacer como si no hubiera presenciado nada. Sin embargo, en ese momento mi suegro alzó la vista y me encontró. En su rostro no se reflejaba sorpresa ni incomodidad, sino más bien una sugerente invitación que me dejó estupefacta. ¿Te gustaría formar parte?, con una expresión sonriente. Como si lo que sucedía fuera lo más común del planeta. Mi mente se quedó sin ideas. La aceleración de mi corazón era notable. Como si reviviera una secuela surrealista de la velada de entretenimiento, la complicidad, las risas y la despreocupación reinantes. Parecía que el tiempo se congelaba y me hallaba ante una encrucijada inesperada. Pero antes de que pudiera responder o hacer algo, el sonido de la puerta principal abrió un nuevo capítulo en mi confusión. Mi marido había llegado a casa temprano. El sonido de la puerta principal cerrándose de golpe me sacó de ese instante extraño y desconcertante. Mi marido había regresado antes de lo esperado. Mi corazón latía con fuerza mientras trataba de recuperar el comportamiento de mis suegros. Al igual que yo, parecían sorprendidos por su llegada, pero mantuvieron una calma que yo era incapaz de imitar. ¿Todo bien aquí?, preguntó mi marido desde la entrada, dejando su portafolio sobre la mesa. Sus pasos resonaban por el pasillo mientras se acercaba a nosotros, yo parada como una estatua. Intentaba encontrar una respuesta adecuada. Claro, todo perfecto, respondió mi suegro con su habitual tono despreocupado. Luego, con una sonrisa que me resultó inquietante, añadió: estábamos charlando de cosas triviales, nada importante. Mi suegra se unió a la conversación como si nada fuera fuera de lo común. Justo le contaba a tu esposa sobre el jardín, deberíamos invitarte un día a plantar algo juntos, comentó con una naturalidad desarmante. Era increíble cómo podían manejar la situación con tanta soltura. Yo, en cambio, sentía que el mundo giraba demasiado rápido para mí. Durante la cena de esa noche la tensión en mi pecho era insoportable. Mientras todos conversaban y se divertían, mi mente seguía repasando los acontecimientos recientes.
sintiéndome atrapada en un enredo de secretos que se volvía más denso con cada instante. Después de la cena, todo tomó un giro inesperado cuando mi esposo propuso jugar nuevamente a rodeo para distender el ambiente. Aunque al principio me resistí, preferí no levantar sospechas. La dinámica transcurrió entre risas hasta que fue mi suegra quien tomó la palabra. Resulta curioso cómo este juego nos muestra lo ridículos que podemos llegar a ser y al mismo tiempo lo mucho que podemos disfrutar de esos momentos. Expresó alzando su copa de vino. Luego, con una sonrisa cargada de significado, añadió que la vida es como este juego, a veces nos encontramos en posiciones incómodas. Sin embargo, lo crucial es saber cómo erguirse con elegancia. Todos se rieron ante su observación. Pero percibí que sus palabras iban dirigidas únicamente hacia mí. Al concluir la noche, comprendí que era el momento de tomar una determinación. A la mañana siguiente, mientras mi esposo salía rumbo al trabajo y mis suegros estaban ocupados, la cocina llena de cajas requería que me distanciara para encontrar claridad y recuperar el dominio de mi existencia. El último recuerdo que conservo de esa casa es el sonido de la puerta cerrándose tras de mí y una sensación de alivio entremezclada con incertidumbre. Desconocía qué depararía el porvenir. Pero estaba decidida a buscarlo lejos de esa dinámica que había convertido mi vida en un torbellino de sentimientos.